gracias a Lupita, la posibilidad de venir a platicar con ustedes. Creo que el tema es muy interesante. Hoy en día, mientras más pasa el tiempo, más estamos hablando de autismo, o hablamos de este tipo de estas condiciones, tanto de autismo como de síndrome de Asperger. Hace poquito, menos de un mes, unas semanas, apareció un programa, es una serie en Netflix que se llama Típica, que habla precisamente de una persona, un adolescente, marcado ahí en el programa, dentro del espectro, ¿sí? Aunque la traducción la hacen como autismo, ¿sí? Y esto es importante porque la serie, desde mi punto de vista, está muy bien hecha, o sea, tiene muy buena información, pero puede confundir un poco a los papás respecto a qué tipo de diagnóstico estamos hablando cuando se habla de autismo. Si un chavo con autismo puede tener estas habilidades que tiene este muchacho, ¿sí? O estamos hablando de otra condición dentro del espectro autista, que sería el síndrome de Asperger. Es un poco la parte de la confusión, pero esa es un poco la parte de confusión americana, la parte de la confusión gringa, ¿sí? De la que vamos a ir tratando de ir aclarando un poquito. Es información que tratamos de hacerla de manera práctica, que no nos metamos en cosas como muy complejas porque se vuelve muy aburrido. ¿Sí? Entonces, un poquito, la idea es hablar, y le comentaba hace ratito a Lupita, esta conferencia que les voy a presentar, o estas diapositivas, son de hace como unos 7, 8 años. ¿Sí? La información ya no corresponde a la realidad, por eso la quiero agarrar, porque quiero ver lo que se decía, lo que existía y lo que hay ahora. ¿Sí? Entonces es un poco como vamos a ir partiendo. ¿Sí? Autismo, ¿qué lo provoca? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo atenderlo? ¿Cómo entenderlo y cómo atenderlo? Así se llamaba esta plática, o se llama esta plática, y hablaba de autismo. ¿Sí? Hoy en día, el término que se está utilizando más es uno que se llama trastorno del espectro autista. Y trastorno del espectro autista se refiere a esta nueva clasificación que hace un libro. Este libro es un libro médico que se llama el DSM, ¿sí? Está en su modalidad número 5, es el DSM-5 se llama el libro, ¿sí? Que es el libro que utiliza la Asociación Psiquiátrica Americana para hacer diagnóstico. Es un manual diagnóstico, ¿sí? Es un libro, es como, vamos a ponerlo así de sencillo, como un recetario de cocina, ¿sí? Entonces yo agarro y digo, trastorno obsesivo, si cumple con 3 de las 7 que presentamos, más 4 de otra categoría, más tal, entonces es probable que esta persona tenga esa condición. Igual pasa con el autismo. Antes se llamaba trastorno generalizado del desarrollo. El trastorno generalizado del desarrollo venía del DSM-4, el anterior, y a partir del 2013, mayo del 2013, desaparece el DSM-4 y aparece el DSM-5. Por lo tanto, el término trastorno generalizado del desarrollo, que se usaba en aquella época, ya no debe usarse, se cambia por trastorno espectro autista. ¿Sí? Y entonces, hoy en día, la información que vamos a escuchar es el famoso TEA, trastorno espectro autista o trastorno del espectro autista. El término TEA se viene utilizando hace mucho tiempo. Los españoles siempre se han referido al autismo y al Asperger como trastornos del espectro autista, ¿sí? Antes de la aparición del libro. Pero ahora, con el nuevo libro, se habla trastorno espectro autista, no del trastorno espectro autista, que es el diagnóstico que maneja el DSM-5. ¿Por qué hablamos de esto? Porque eso es lo actual, ¿sí? El que sea actual no quiere decir que ya no podamos hablar de autismo y de Asperger, ¿sí? Hay gente que dice que el Asperger desapareció porque ya no aparece en el DSM-5, cosa que es una gran mentira. El Asperger, claro que existe, seguirá existiendo y es una condición como cualquier otra. Simple y sencillamente, en esa clasificación ya no está. ¿Por qué? Porque es un libro hecho para médicos americanos, cuyo objetivo principal es proteger al médico, no darle el diagnóstico. O sea, darle el diagnóstico, pero lo más importante que hay de fondo es proteger al médico. Cuando se habló de trastorno generalizado del desarrollo, hubo muchas demandas a los médicos, porque como era trastorno generalizado del desarrollo más 5 etiquetas o 5 apellidos, como yo le digo, ¿sí? Hubo muchas demandas a los médicos porque es que usted me dijo que era trastorno autista y era trastorno Asperger, y usted me dijo que era desintegrativo infantil y no lo era. Hubo muchas demandas. ¿Qué pasa? Acuérdense que los gringos te demandan, te quitan la licencia y ya no puedes ser médico, vendes hot dogs, ¿sí? Es decir, así es de claro. O sea, el gremio médico lo quiso comenzar a proteger al gremio médico. ¿Cómo? Hablando de trastorno espectro autista, que es un espectro totalmente amplio. Y al ser totalmente amplio, ya no tengo problema de que me vayan a demandar, ¿sí? Si yo digo trastorno espectro autista, ya está muy amplio y entonces ya no se genera esta confusión y ya no hay la posibilidad o la alternativa de demandar al médico.
¿sí? Entonces, ese es el primero. Pero espérenme, déjenme quedar. Ese es lo que dicen los americanos. Tenemos la mala costumbre, porque tenemos una muy mala costumbre, de pensar que porque lo dicen los gringos está bien hecho, bien dicho. ¿Sí? Y lamentablemente aquí no. ¿Sí? Todo lo que es, por ejemplo, la línea europea, los europeos no se basan en el DSM-5, los europeos se basan en un libro, en una clasificación que es la CIE, que está en la 10 y va a aparecer la 11. La CIE es la clasificación de la Organización Mundial de Salud. Ellos se basan en esa. Entonces, no es un libro que tengamos que usar en todos lados. Pensamos que, insisto, porque por lo hicieron los gringos está bien hecho, y nosotros aquí en México de repente agarramos y decimos, lo hicieron los gringos, está bien, y lo agarramos. Y no está bien. Sí, el libro tiene muchas dudas, el libro tiene muchas confusiones, el libro genera mucha angustia. ¿A quién? Al papá. ¿Sí? El otro día estuve en Cancún y la pregunta de un papá fue, oye, ¿por qué no el DSM-5, la categoría dice? Y mi pregunta fue, ¿tú qué haces leyendo el DSM-5? ¿Sí? Entonces que me dijeron que tenía trastorno espectro autista y se puso a leer. Y el 30% de lo que leyó le quedó claro y el 70% decía, ¿qué es esto? Y más leía y más se confundía. Entonces el problema está aquí en que esta clasificación tan amplia pues no le ayuda mucho al papá le genera mucha angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve tan amplio la gama que es muy complicado. Ahora bien, a partir del año del 2000, estamos en 17, de 2014, nosotros como asociación civil junto con la Fundación NACE de aquí de Guadalajara, comenzamos a utilizar el término condiciones del espectro autista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es una condición de vida. El autismo y el Asperger no se curan. Naces con autismo, vives con autismo y morirás con autismo. Naces con Asperger, vivirás con Asperger y morirás con Asperger. No es una condición que se cure. Acaba de salir en Facebook, no sé si ustedes lo vieron, si están dentro del campo, dos publicaciones de un centro en Monterrey que se llama Centro de Neurolingüística, que el letrero es: curamos el autismo de niños de 0 a 8 años. Y después curamos el Asperger de niños y les ayudamos. Así de claro era su publicación. Curamos. ¿Sí? Pues habría que ver cómo le hacen. Así que me interesaría saber cómo los están curando. Más que ir a decirles cómo los curan, me gustaría ver a los que han curado. ¿Sí? O sea, hay que irnos más a los hechos. A ver, ¿cuántos has curado? Y enséñame en qué lo has curado. ¿Sí? Claro. Para ver cuál es su punto de referencia. Obviamente esto no está sucediendo, pero bueno, así es como lo ven. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que es una condición de vida. Nosotros como asociación civil estamos hablando condiciones del espectro autista. Es un término que creemos que se acopla a lo que verdaderamente es el autismo y el Asperger. Condiciones de vida. No son enfermedades, no es un trastorno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trastorno hablamos de la posibilidad de que es un padecimiento y ese padecimiento puede llevar en algún momento a la cura. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos tratando de cambiar esta visión. No quiere decir que nos vamos a pelear con el que use el término trastorno. Es una cuestión meramente filosófica. Y por filosófica se refiere a que es un punto de vista. Habrá gente que dice, no, para veces es un trastorno, muy respetable. Nosotros hablamos de condiciones del espectro autista, ¿sí? Que son el autismo y el Asperger. Esas son las dos condiciones del espectro autista. ¿Dudas, preguntas? Pueden ir preguntando lo que quieran. ¿Sí? Ok. Consideraciones. Se ve en todo tipo de familias. En todos. ¿Sí? 7 hombres por 3 mujeres. Es una estadística que se sigue manejando en autismo. En autismo encontramos 6 hombres por 4 mujeres. Es decir, es una condición que aparece más en hombres. Síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es 9 a 1. 9 hombres por una mujer. ¿Sí? Yo creo que hay más mujeres. Lo que sucede es que la mujer se puede diluir un poquito más. ¿Sí? Y puede funcionar más en el ambiente y puede pasar desapercibida. Algunos casos, a otras mujeres es muy notorio. ¿Sí? Pero eso pudiera ser un poco el movimiento. ¿Sí? Para poder hablar de ambas condiciones, la sintomatología tiene que ser evidente antes de los 3 años. Antes de que el niño cumpla 3 años, tenemos que ver estas conductas. ¿Sí? Acabo de recibir un muchacho de 19 años, adoptado. Los papás lo adoptaron a los 4 años. ¿Sí? A partir de los 4 años no encontramos ninguna sintomatología y está diagnosticado como síndrome de Asperger. Yo no te puedo dar el diagnóstico si no tengo la información antes de los 3 años. Sí, hay algunas cosas que tú puedes decir se parece a síndrome de Asperger, pero no si no tengo la información. Y en síndrome de Asperger está habiendo toda esta cuestión de un diagnóstico, se está haciendo mucho diagnóstico de adultos y se están autodiagnosticando adultos. Yo soy muy inteligente y no tengo amigos, tengo Asperger. Pues no
no es así el asunto. ¿Sí? O sea, no se reduce a que yo soy muy inteligente, no tengo amigos, entonces tengo Asperger. No, no es así el asunto. El Asperger y el autismo se tienen que hacer, las conductas tienen que presentarse antes de los 3 años. Si no, no estamos hablando de estas condiciones. Y ahorita vamos a hablar de esas características. ¿Sí? ¿No se debe a una mala relación padre-hijo? No. Hoy en día, cuando Leo Kanner en el 43 habló de autismo, decía, esto es producto de unas madres refrigerantes. El término era madres refrigerantes. ¿Qué quiere decir esto? Madres distantes, que no eran cariñosas con sus hijos, que no establecieron una relación afectiva y provocaban este autismo. Al día de hoy, 2017, no existe ninguna relación entre la condición y las relaciones familiares. No es producto de una mala relación con los padres, ni es producto de una mala relación con las mamás. ¿Hay quien se avienta todavía la puntada de decirlo? Sí. Sí hay quien se avienta todavía la puntada de decir muchos psicólogos, esto es por una mala relación entre los papás. O sea, de los papás con el niño. No va por ahí, eso ya no. No existe una fisonomía característica. Durante mucho tiempo se decía que las personas con autismo tenían la cabeza más grande que los demás. Se trabajó algún tiempo esa hipótesis, posteriormente se deshizo, se dejó de usar porque tenían la misma circunferencia craneal que cualquier persona. ¿Sí? No, quizá la característica, y no me van a dejar mentir las mamás, es que son bonitos. ¿Sí? ¿Para qué mamá su hijo no está bonito? Entonces, está padre, ¿no? Todo cabe, ¿no? Está tan bonito. Pero bueno, o sea, no existe una fisionomía característica. Y me refiero, tenemos el síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía muy específica que hace que una de las características es lo físico. ¿Por qué? Porque es una condición genética. ¿Sí? Entonces, sí hay ciertos aspectos, sobre todo el síndrome de Asperger, que hemos estado notando, que físicamente se pueden parecer. Pero no es una fisionomía específica, no es que tenga la cabeza más grande, las orejas más chiquitas o la nariz más chata, no. Físicamente algunos parecieran hermanos. ¿Sí? Ese me ha tocado a mí en mi experiencia, de repente, sí, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Ah, pues a fulanito. Y no tiene que ver, o sea, es esta parte en la que pudiera haber una fisionomía. Hoy en día la línea de investigación va mucho más en el Asperger, a que es una condición genética. En ambas, en autismo y en Asperger. Pero mucho más en Asperger, porque hemos encontrado niños con Asperger que a la hora que entrevistamos a la familia nos damos cuenta que el papá tiene Asperger. O el papá se da cuenta a través de su hijo que tiene Asperger. ¿Sí? O que el abuelo tuvo Asperger. ¿Sí? O que el tío tiene Asperger. ¿Sí? Y hay familias en las que no. O sea, hay familias en las que no hay nadie en la familia que pudiera tener la condición. ¿Sí? Ok. No es una concha que encierra a un niño normal que espera salir de ella. ¿Sí? No es un niño que vive en su mundo y que de pronto ¡pam! Va a salir y decir, sí, estaba yo ensimismado, pero ya no lo estoy. ¿Sí? Ya salí y aquí estamos todos felices y contentos. No es así el asunto. No es esta cuestión de que el niño vive en su mundo y por vivir en su mundo no se relaciona con los demás. ¿Sí? Vive en nuestro mundo como cualquiera de nosotros. Y su percepción del mundo es diferente, sí, pero resulta ser como lo percibimos nosotros. ¿Sí? ¿Prevalece toda la vida? Sí, yo creo que sí prevalece toda la vida. Hay quien está hablando de que el autismo, conforme va creciendo, a lo mejor van desapareciendo ciertas conductas y puedes hablar de que se quita, no se quita. ¿Sí? Podemos hoy en día establecer patrones para que las personas con autismo sean más funcionales. Por ser más funcionales no quiere decir que no tengan autismo. Sí, van a seguir teniendo autismo, pero son más funcionales. A lo largo del trabajo, yo tengo trabajando 30 y tantos años en esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, las posibilidades de funcionamiento de los adultos y adolescentes eran mínimas. ¿Por qué? Porque era una población que no se atendió. ¿Por qué? Porque no había las circunstancias, no había los recursos para atenderlos. ¿Sí? Hoy en día el pronóstico de un muchacho, de ahorita, un niño de 3, 4 años diagnosticado, son, yo creo que 300 veces mejor que las de los adolescentes de ahorita. ¿Sí? Es decir, tienen mucho mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque ya hay mejor atención, ya hay una apertura, ya las escuelas aceptan a las personas con la condición, hay escuelas específicas para personas con la condición, ya hay una apertura con la famosa inclusión. A algunos nos gusta, a otros no les gusta, a algunos papás dicen, para mí ha sido una experiencia espantosa, otros dicen, bueno, pues ahí la llevamos, pero ya está. La Secretaría de Educación Pública hoy en día en este país no te puede decir, no te recibo a tu hijo. ¿Sí? Si lo hacen, vayan a la supervisión y no saben la espantada que les van a meter. ¿Sí? Me escribió una mamá hace rato y me dice, oye, en CAM, no sé si conozcan lo que es el CAM, ¿saben lo que es el CAM? El CAM es el Centro de Atención Múltiple. La Secretaría de Educación Pública tiene 2 esquemas educativos, uno que es la escuela regular
y otro que es el Centro de Atención Múltiple. El Centro de Atención Múltiple es una escuela, vamos a ponerle el término muy coloquial, especial, que lo que hace es que la población que evidentemente no puede estar en la escuela regular pueda tener un espacio donde curse primaria, donde curse secundaria, donde curse una capacitación laboral de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Esas escuelas existen y esas escuelas supuestamente, porque aquí en un supuesto, están capacitadas para trabajar con diferentes condiciones, no nada más autismo, trabajan con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, con muchas otras condiciones. Y esta señora, un chavito con autismo que no conozco, me escribe y me dice, fíjate que mi hijo estuvo en un camp toda la primaria, en un horario recortado en el que solamente iba 2 horas al día. ¿Eso es ir a la escuela? O sea, ir 2 horas. No. Termina sexto de primaria y le dicen, para la secundaria lo vamos a recibir tiempo completo. Pues la mamá feliz. ¿Sí? A las 3 semanas le dijeron, no, que regrese al esquema de las 2 horas. ¿Sí? Y me dice, ¿qué puedo hacer? Dije, pídeles una carta. Pídeles una carta en la que ellos te justifiquen por qué lo quieren ver 2 horas. No te van a dar la carta. Cabe aclarar. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa carta, vas a la supervisión y le dices, miren lo que me están poniendo. Y a la directora la corres. ¿Sí? Dije, si tú vas y pides la carta, ¿qué va a suceder? La maestra se va a dar cuenta que tú estás ya un poquito más enterada y te va a acabar aceptando. Les quiero platicar una historia que me tocó vivir hace algún tiempo, cuando salía Broso en la televisión, ¿te acuerdas? Un día estaba yo en la cama, ¿para qué les digo que no? Sí. Y entonces estoy viendo a Broso y de repente Broso dice, acaba de hablar el señor fulanito de tal, de Ciudad de Nezahualcóyotl, que la directora del camp número tal, la señora fulanita de tal, le dijo que a partir de la semana que entra, su hijo con autismo ya no tiene lugar en la escuela, que ya no lo lleve. Y entonces dice, ¿alguien lo puede ayudar? Pues ahí va el metiche de Eduardo. Pues Marco me contesta, le digo, oiga, yo le puedo ayudar, dígale que me llame el papá. ¿Sí? Y entonces Broso, la verdad, muy buena onda, pasa al aire y dice, acaba de hablar Eduardo Díaz de Nace Autismo, que se comunique con él, que le va a ayudar. A los 3 minutos me habla el papá. Oiga, fíjese, a ver qué pasó. Pues sí, llegué ayer y me dijo, ya no lo traiga porque ya no hay lugar para él. ¿Sí? No, pues a ver, vamos a hacer, te tiene que ir con la supervisora fulanita. Le empecé a decir cómo íbamos a hacer la intervención y en eso me dice, me está entrando una llamada de la escuela. Ahorita le llamo. ¿Sí? Ok. Me llama a los 3 minutos y me dice, era la secretaria que me está citando en la escuela a la 1 de la tarde. Ok. Cuando salga de la cita le llamo. Perfecto. Como a las 3 me llama y me dice, ¿qué cree? ¿Qué? Llegué a la escuela y me dijeron, es un malentendido. ¿Alguien entendió mal? Claro que no, el lugar de su hijo está aquí siempre. Sí, hubo un malentendido en este proceso, pero no vaya a creer usted que no queremos a su hijo aquí. Alguien le dijo, ya dijeron tu nombre en la televisión, ya la opción, aguas. ¿Sí? O sea, a ese nivel está el asunto y nosotros como papás, a veces los papás no conocemos de nuestros derechos en la escuela pública. Y también sería en la escuela privada, lo que para la escuela privada tienen la posibilidad de ponerse más sus moños. ¿Sí? Entonces la escuela privada dice, soy inclusiva, y sí, vete los chavos con sombra, y no entran a todas las clases, y eso le llaman inclusión. Ya son estilos, pero bueno, a lo que voy es de lo que hay hoy en día, ¿no? Entonces, esto prevalece todavía, no sé por qué acabamos en la escuela, pero qué bueno que acabamos en la escuela. ¿Sí? Y después la otra parte no son genios. Estaba yo en Uruapan dando una plática sobre síndrome de Asperger y se levanta un papá bien triste y me dice, entonces mi hijo no va a ser Bill Gates, entonces mi hijo no va a ser Einstein, entonces mi hijo no va a poder ser Steve Jobs. Le dije, no, porque ni Steve Jobs tenía Asperger, ni Newton tenía Asperger, ni Messi tiene Asperger. ¿Sí? Y hay una constante idea de que personajes de la historia tenían Asperger. ¿Para qué? No sé para qué. Para crear esa mala fantasía del papá de decir, claro, voy a tener un Bill Gates que me va a sacar de pobre. Está padrísimo. ¿Para qué me preocupo? Al ratito le va a salir lo genio y va a lograrlo. No son genios, no son Sheldon Cooper. ¿Sí? Sheldon Cooper es un muy buen personaje. Nunca han pasado en el programa que esté diagnosticado. O sea, la gente lo diagnosticó, pero el programa nunca habla de que él esté diagnosticado. ¿Sí? Va a salir, sale la película de cuando era niño, habría que ver la que están haciendo con la película de este cuate, pero nunca hablan de que esté diagnosticado. La gente lo hizo y este cuate muy buena onda agarró la bandera. ¿Sí? Ella forma parte de la Asociación de Autismo de Estados Unidos y apoya y todo eso. Pero insisto, el personaje nunca aparece como tal diagnosticado. ¿Sí? ¿Qué lo provoca?
Bueno, antes de que lo provoque, quiero platicar lo que es el autismo, ¿sí? Y que lo que es el Asperger. Cuando hablamos de autismo y hablamos de Asperger, hablamos de cinco grupos de peculiaridades que yo llamo, ¿sí? Estos 5 grupos de peculiaridades son los siguientes. El primero es dificultades a nivel de comunicación. Las personas con autismo pueden hablar o no hablar, y empiezo con autismo, y lo voy a tratar de hacer para que no sea muy, muy pesado. La persona con autismo puede hablar o no hablar. Hay personas con autismo que dijeron que hablaron al año y medio, dejaron de hacerlo. Es decir, le decían mamá, papá, agua, leche, y más o menos al año y medio, ¡pum!, dejan de hablar. ¿Sí? Esta es una característica muy común que encontramos en las personas con autismo. Hay personas con autismo que retoman el lenguaje, y sí, ese lenguaje es únicamente con fines comunicativos, más no con fines de interacción. El niño puede llegar y decir agua, porque quiere agua. Pero la conducta primordial de las personas con autismo es lo que nosotros llamamos el uso instrumental del otro. Si el niño quiere algo, te toma de la mano y te lleva, sin mirarte, sin hablarte, sin expresar nada. Si el niño quiere agua, pone tu mano encima del agua. Si tú no abres la botella, él va a girar tu mano para que entienda que quieres agua. Tú abres la botella, le da un trago, se da la media vuelta, se va y no estableció ningún contacto. Esa es una forma de comunicación. El niño se está comunicando, le está comunicando al adulto lo que quiere, ¿sí? No con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es un medio de comunicación. Todos nos comunicamos a través del lenguaje y pensamos que porque el lenguaje lo usamos todos, es el medio de comunicación que todos tienen que usar. O sorpresa, a las personas con autismo no les interesa usar el lenguaje porque no tienen la misma funcionalidad que la tienen nosotros. Por eso no tenemos una persona con autismo que hable fluidamente. O cuando habla fluidamente es únicamente para expresarnos sus necesidades. ¿Sí? Carla en Monterrey te habla del anime. Entonces se la pasa hablando del anime, del programa del anime que le gusta, o de que va al Seguro Social a hacer galletas. Es lo único que te platica, ¿sí? Esos son sus temas. Si tú quieres hablar de otra cosa, de oye, ¿qué te parece que esté lloviendo? Pues qué mal, pero sigue con su tema, ¿sí? Es decir, no hay esta parte de interacción más allá de sus intereses o lo que él quiere comunicar, él o ella quiere comunicar, ¿sí? Hay características muy específicas en el lenguaje, sí. Uno se llama la ecolalia, que es repetir lo que escucha, y el otro se llama inversión pronominal. La inversión pronominal se refiere a hablar en tercera persona. Las personas con autismo hablan en tercera persona. ¿Quieres comer? Refiriéndose a que ellos quieren comer. ¿Sí? Llegó tu papá, refiriéndose a que llegó su papá. Mi papá. ¿Sí? ¿De quién es esto? Es de Eduardo, en vez de decir mío. ¿Sí? Es algo que encontramos y es algo común que encontramos en las personas con autismo en la forma de comunicación. Entonces, el lenguaje puede estar presente o puede no estar presente. Conozco personas con autismo que no hablan, que nunca han hablado, pero se comunican. Ojo, cuando hablamos de autismo y cuando hablamos de Asperger no hablamos de niveles. Antes se hablaba de niveles. Es un autismo profundo, es un autismo moderado, es un autismo leve. Hay quienes se avientan puntadas de decir autismo light, ¿sí? En Monterrey un doctor los diagnosticaba con autismo light, bajo en azúcar, no sé cómo le salpicada de autismo, ¿sí? Es decir, hay como una serie de terminologías. Hoy en día, o tienes autismo o no tienes autismo, ¿sí? Hay personas con autismo que no hablan y no por no hablar tienen más autismo de aquel que sí habla, ¿sí? Eso es bien importante. Tienes autismo y estás en esta gama y puedes haber personas que hablan como personas que no hablan. Esto es en autismo, ¿sí? En Asperger, las personas con Asperger, a diferencia del autismo, tardan en hablar. La persona con autismo habló y dejó de hacerlo, es una característica. No todos, pero los encontramos en casi todos. Y la persona con Asperger tarda en hablar. La persona de Asperger, cuando comienza a hablar, comienza básicamente a repetir lo que escucha. Y repite los diálogos de las películas. Se los aprende textuales y los repite todos. Está viendo una película y se repite el diálogo de Cars perfectamente. Es más, no está viendo la película y le está repitiendo el diálogo, ¿sí? Incluso puede utilizar el lenguaje en un contexto, ¿sí? Se cae el agua y el niño dice, oh, cuidado, como dice la televisión, como dice el programa, ¿sí? O el papá le dice, vente a comer, y él le contesta, en un segundo estoy contigo, ¿sí? O sea, como lo dice la televisión, no es algo o sea, como muy espontáneo. De ahí, conforme el niño va creciendo, va teniendo mejores utilización del lenguaje. Hay la ecolalia, que es el repetir el diálogo, y la inversión pronominal, hablar en tercera persona. Pero posteriormente, más o menos entre los 5 y los 7 años, las personas con Asperger comienzan a tener lenguaje como cualquier otra persona, exceptuando por 2 características. La primera es el tono de voz aplanado. Hoy vengo muy contento. Y al día siguiente, hoy vengo muy triste, en el mismo tono. Y la segunda tiene que ver con el uso, el lenguaje
formal, tienen un lenguaje muy formal. Las gafas, el vehículo, la acera, el combustible, ¿sí? El neumático, el color marrón, la piscina, y así sigan. O sea, tiene una cantidad, un repertorio muy amplio. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con la forma en la que están pensando en el proceso de pensamiento. Son muy concretos en su proceso de pensamiento. Entonces, cada palabra tiene una razón de ser. ¿Por qué las personas con Asperger dicen color marrón? Porque el café es la bebida, ¿sí? Entonces, el color café, o al decir café, me refiero a la bebida, ¿sí? Y café del color es el color marrón. Eso no quiere decir que no están entendiendo. Claro que entienden que el color café es diferente del café de la bebida, pero para ellos es mucho más práctico esta utilización o esta diferenciación. A nosotros nos da exactamente lo mismo. No decimos color marrón, decimos color café y la bebida el café. ¿Ustedes saben que hay una diferencia entre hoyo y agujero? ¿Verdad? Yo tampoco lo sabía, hasta que un chavo con Asperger me lo explicó, ¿sí? Y me hizo toda una teoría, no sé si sea cierta porque no he encontrado la información, pero él dice que el agujero, no sé cuál de los dos, el agujero es el hecho por el hombre y el hoyo es el que hace la naturaleza, ¿sí? Si yo voy a hacer voy a taladrar, estoy haciendo un agujero. Si encuentro en el campo una nada, una cosa así, ese es un hoyo que se hace en la naturaleza. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que hoyo y agujero tienen una diferencia? De nada. Para nosotros no es para nosotros, no es trascendental, para ellos sí, porque es su forma en la que va a funcionar. Entonces, esta es la diferencia entre autismo y Asperger en el lenguaje. Finalmente, la persona con Asperger utiliza el lenguaje para comunicarse y para interactuar. Yo puedo interactuar con una persona con Asperger, ¿sí? A través del lenguaje. La segunda tiene que ver con la socialización y la voy a resumir de manera muy rápida, ¿sí? Quizá el área más importante en ambas condiciones es esta parte social. Aunque los papás lo primero que observan es el lenguaje, después lo que les genera mucha angustia es esta parte social, y no juega. El niño no juega con los otros niños. Y su forma de utilizar los objetos es muy peculiar, ¿sí? No utiliza los juguetes de manera convencional. Eso no quiere decir que no juegue. Sí juega, pero no de manera convencional. Voltea los carros y gira las llantitas, le encanta ver las aspas de los ventiladores, abrir y cerrar una puerta, ¿sí? Dar vueltas sobre sí mismo, girar las botellas de PET, quitarles la tapa, observarlas. Dar vueltas viendo los ojos de lado, ¿sí? O estar viendo de pronto la sombra de sus manos. Esos son juegos para ellos, ¿sí? Que tienen que ver con lo sensorial, pero son una forma de jugar. Y los juguetes no los usan de manera convencional. Ya abarcamos el otro, porque este es el tercer grupo que es el uso de los objetos, pero bueno, tiene que ver con la parte social. ¿Qué pasa con la parte social? La persona con autismo, y aquí trato de ser como muy claro, no le interesa socializar. No es que no le enseñamos, no es que no ha aprendido, no es que tiene que saberlo, no. La persona con autismo no le interesa socializar. Generalmente ese interés no interés por socializar es con los de su edad, ¿eh? O sea, sí puede interactuar con niños más pequeños o con adultos o con sus familiares o con sus hermanos. Tampoco pensemos que no socializa. Cuando yo empecé a trabajar esto, te decían que las personas con autismo no socializaban con nadie, que vivían en su mundo, entonces no existía nadie a su alrededor. Y a mí siempre me llamaba la atención, la primera niña que yo conocí con diagnóstico de autismo, me la acabo de encontrar hace como 3 meses y me di cuenta que no era una persona con autismo, ¿sí? Cuando yo la conocí, ese era el autismo. Y era una niña que estaba todo el tiempo en un rincón jugando con sus manos. Ese era el autismo. Entonces todo el mundo decía, no se relaciona con nadie. Pero llegaba la mamá, escuchaba la voz de la mamá, iba y la abrazaba. Yo decía, pues dicen que no se relaciona con nadie, ¿por qué con la mamá sí? Y más en esa época que decíamos que la mamá era la culpable de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo? A ver, ¿cómo está este asunto? Pero bueno, finalmente era una forma en aquella época se manejaba. Entonces la persona con autismo sí establece relaciones con la gente cercana, con la gente que quiere, pero con los pares, con los de su edad, no. El niño con autismo es el que llega a la fiesta infantil y está jugando, ya encontró una hojita y la está moviendo y está esperando ansiosamente, mientras todos los niños están en el brincolín, a que salga el payaso. Y no porque quiere ver al payaso, sino porque quiere que todos se bajen del brincolín y vayan a ver al payaso para que él se pueda subir al brincolín, ¿sí? A él el payaso le viene valiendo un cacahuate. Lo que quiere es subirse al brincolín, ¿sí? Entonces, esa es la situación a nivel social. La persona con Asperger, la diferencia, sí intenta relacionarse, pero no sabe cómo relacionarse. Le genera mucha dificultad de entender la clave social, ¿sí? La persona con autismo le va a costar mucho trabajo algo que es bien importante, que es el simbolizar. No tiene un juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico es que yo a otro objeto le doy una propiedad, ¿sí? Si yo tuviera aquí un carrito de juguete,
todos podemos decir, ese es un coche. Sabemos que no es un coche. Es un pedazo de plástico o de metal que supone un coche. Yo le estoy dando otra propiedad a ese objeto y le estoy poniendo el nombre coche. El término real sería un coche de juguete, ¿sí? Pero nadie de nosotros dice coche de juguete. A lo mejor utilizamos el diminutivo y ya con eso es más suficiente. Tráete tu cochecito, ¿sí? Y entendemos, pero también está mal usado, porque un cochecito puede ser un bocho chiquito, ¿sí? Entonces está mal utilizado el término, pero nosotros generalizamos y podemos entenderlo. Una persona con autismo no puede hacer esto, no puede darle a un objeto otra representación, ¿sí? Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con todo el proceso de pensamiento, ¿sí? Esta botella de agua puede ser un cohete espacial, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro, todos y todas se imaginaron que es un cohete espacial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la forma, porque yo tengo un concepto de cohete espacial que me lleva a decir si puede ser un cohete espacial. ¿Puede ser un teléfono? Ya está más difícil, pero creo que puede ser un teléfono. Sí, también. Sí, ya está más complicado, no tiene la forma de un teléfono, pero yo le puedo poner o tamaño. encontrar la forma a que puede ser un teléfono. Y así me puedo seguir, ¿sí? Tenemos la capacidad de imaginar y ponerle a ese objeto otras representaciones. Si yo le digo a una persona con autismo, ¿es un cohete espacial? Me va a decir, no, es una botella con agua. Con agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cohetes están en Florida. Ahí despegan. No, ese no es un cohete, es una botella con agua. Ese es el proceso de pensamiento de la persona con autismo. Es muy concreto, ¿sí? Carla, esta muchacha que les platicaba, vive en Monterrey. Y entonces la primera vez que la conozco, la estoy entrevistando y le digo, Carla, ¿en qué escuela vas? Y me dice, en el Colegio Excelsior antes de Cristo. Sí, yo dije, ¿qué escuela tan rara? Colegio Excelsior antes de Cristo. Y entonces la mamá se empieza a reír y me dice, no es Colegio Excelsior antes de Cristo, es Colegio Excelsior AC. Sí. Pero ella en algún lugar leyó que AC era antes de Cristo. Entonces para ella se le quedó que todo lo que fuera AC es antes de Cristo. ¿Sí? Si yo hablo con Carla y le explico, Carla, AC puede ser antes de Cristo y puede ser asociación civil, y ella no le va a encontrar el significado, porque lo primero que leyó es antes de Cristo y para eso tiene un significado para ella. Y encontró en algún lugar que AC es antes de Cristo. Todos los ACs van a ser antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa es una dificultad en el proceso de pensamiento muy rígido. Las personas con Asperger son un poco más flexibles en el sentido, pero la persona con Asperger, y tiene que ver con lo social, tiene dificultad para empatizar. ¿Qué es empatizar? Empatizar es la posibilidad que nosotros tenemos de ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Eso lo hacemos todo el día, todo el tiempo estamos pensando, algunos con más habilidades, otros con menos habilidades, unos son más hábiles, otros son más torpes, ¿sí? Es decir, esta posibilidad de ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Llega nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo con una camisa amarilla. Y decimos, qué cosa tan espantosa. ¿Cómo se le ocurre ponerse una camisa amarilla? Esto está horrible. Y además camisa, todo si fuera de una playera, pero es camisa, está muy fea. Y llega nuestro amigo y nos dice, ¿qué te parece mi camisa? Me la compré ayer, ¿a poco no está padrísima? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos ponemos en los zapatos de él y decimos, híjole, pues no le puedo decir que esté espantosa, ¿qué hago? Ay, se te ve bien, ¿no? O sea, como, no es mi estilo, pero está bien. O sea, buscamos la manera de no ofender tanto sus sentimientos, ¿sí? Esa es la capacidad que todos nosotros tenemos de empatizar. Porque la otra parte es que no nada más tenemos la capacidad de empatizar y de ponernos en los zapatos, sino también tenemos la capacidad de saber que el otro piensa. Y yo puedo inferir lo que ustedes están pensando de lo que estoy diciendo. Yo puedo inferir lo que ella piensa que está pensando ella. Sí, es un proceso de pensamiento mucho más elevado, ¿sí? Pero se puede dar este proceso de pensamiento, claro que se puede dar este proceso de pensamiento, ¿sí? La persona con autismo no, la persona con Asperger no tiene esta posibilidad. Una característica de las personas con Asperger es que son muy imprudentes. Maestra, hoy no se peinó, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no tienen esta posibilidad de saber cómo decir las cosas. No tienen la posibilidad de saber que el otro piensa. Entonces, sueltan las cosas. ¿Sí? Entonces, de pronto son muy imprudentes. De pronto no saben cómo funcionar en un ambiente social. ¿Sí? Este muchacho en Tijuana llegaba con las mamás y las abrazaba. Qué linda eres, qué bella eres, qué gorda estás. Ay. ¿Sí? Y pues estaba rellenita la mamá. Entonces era esta parte en la que ¡pum!, soltaba las cosas sin medir, ¿no? Y muy literales en su proceso de pensamiento. Las personas con Asperger les cuesta mucho trabajo entender una broma o un doble sentido, ¿sí? Este muchacho llegó a su casa muy enojado, ¿sí? Le decía a la mamá, la maestra está loca. Le decía, ¿por qué? Porque me dice que me ponga las pilas.
¿Dónde me voy a poner las pilas? Yo no soy robot. O sea, ¿cómo piensa que yo me puedo poner unas pilas? Ese es el proceso de pensamiento bien concreto. La maestra le dijo, a ver si ya te pones las pilas, y decía, que fuera control remoto, ¿dónde me voy a poner las pilas yo? ¿Sí? Nosotros entendemos el término, si te pones las pilas, échale ganas, échale kilos al asunto. Pero el niño, él no lo entiende. ¿Sí? Me quedé con un chavito que tendría unos como 4 años y le digo, ¿qué onda, Raúl? ¿Qué me cuentas? Se me queda viendo y empieza, 1, 2, 3. Ay, mi vida. Todos entendemos, el ¿qué me cuentas? Es, platícame algo, ¿qué has hecho? ¿Sí? O sea, son estas peculiaridades del lenguaje que nosotros tenemos, que a veces a las personas con Asperger, sobre todo, les cuesta mucho trabajo entender. No nos están entendiendo a veces lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque su proceso es muy literal. ¿Sí? No tienen esta posibilidad de hacer otro tipo de pensamiento un poquito más elevado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿No? Bueno, y finalmente, la característica que hoy en día es fundamental para hacer diagnóstico tiene que ver con todo lo que es la integración sensorial. La quinta área es la integración sensorial. Las personas con autismo, las personas con Asperger presentan dificultades en la integración sensorial. ¿Qué es la integración sensorial? Es la forma en la que recibes los estímulos del medio y los procesas. ¿Sí? Nosotros estamos ahorita en esta plática y si ustedes escucharon, hay un ruido molesto afuera que parece como si estuviera una puerta rechinando. Quizá al principio la escuchamos y nos llamó la atención, pero después de la quinta vez ya no lo estamos registrando. Tenemos esta capacidad de poder, ¿sí? Subir y bajar nuestro input para escuchar cierta información. Ah, pero si nos ponen la música de Despacito que tanto nos gusta y la ponen allá afuera, vamos a empezar a escuchar y nos vamos a perder, ya no me van a estar escuchando porque van a estar cantando Despacito. ¿Sí? Ah, porque es así me llamo. Pero a lo mejor algunos de ustedes dicen qué cosa tan espantosa, cómo la pusieron, y suben el input y ya no están escuchando Despacito. ¿Sí? Se dice, porque no lo sabemos, que las personas con autismo y Asperger tienen dificultades para regular esto. Y entonces les molestan mucho ciertos ruidos. ¿Sí? La licuadora, la secadora de manos de los baños, los taladros, les genera mucha ansiedad y se tapan los oídos. ¿Sí? No los cohetes a todos nos generan miedo y nos molestan los cohetes, o sea, es un ruido muy fuerte, pero estos ruidos muy específicos a las personas con autismo y con Asperger les generan mucha ansiedad. ¿Sí? Esa es la parte auditiva. A nivel de la parte de piel, todo lo que son las etiquetas de las playeras. ¿Sí? Las etiquetas de playeras no las soportan, les pican, les molestan. ¿Sí? A todos nos ha pasado, las camisas traen una etiqueta por acá, y bueno, que uno morirse después de un buen rato. Las quiere uno cortar porque está pique. O sea, y a lo mejor alguno de ustedes me dirá, pues usted ni sabía que había etiquetas ahí, porque nunca la había sentido, no es algo que yo esté percibiendo. Cada uno de nosotros tiene algunas alteraciones sensoriales o características sensoriales, eso es parte de nuestro funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, pero las personas con autismo y con Asperger sí es evidente que algo está sucediendo porque la etiqueta le pica, no usan pantalones de mezclilla algunos porque son muy duros, o solamente quieren usar shorts, o solamente quieren usar guaraches, o solamente quieren usar camiseta de manga corta, o solo camisa de manga larga, o cuando hace mucho frío quieren estar descalzos, cuando hace mucho calor quieren estar con bufanda. ¿Sí? O sea, hay como todas esta gama en este sentido. A nivel de alimentación, no comen muy poco, son muy repetitivos para la comida. 3 semanas solamente quesadillas de queso, a todas horas quesadillas. ¿Sí? Es lo único que comen. Después lo cambian y es huevo con jamón, ¿sí? Y después regresan a la quesadilla, ¿sí? Y le pones el huevo con jamón y te lo escupen, no lo quieren nada más quesadilla. Así son muy repetitivos en la comida. Las personas con Asperger son más mañosas, ¿sí? Que si está verde, que si el color, que si la forma, que este muchacho, por ejemplo, la mamá se empezó a dar cuenta que algo pasaba, porque platica que llegaron a un restaurante, ¿sí? y pedía hot cakes, y ella tenía que cortar los hot cakes en triángulos perfectos, ¿sí? Y entonces ella se para al baño con el hermano cuando llegan los hot cakes, y la abuela agarra y corta los hot cakes ahí como se le dio, y empezó fuera de sí, y le decía a la mamá, pégalos, ¿sí? O sea, era una ansiedad y una angustia porque lo que él quería es que se los cortaran en triangulitos, ¿sí? Y esta situación de que se los aplastó la abuela, se los cortó de otra forma, le generó una ansiedad terrible, ¿sí? Aquí es un proceso de ansiedad, pero que tiene que ver de pronto con estas mañas que pueden generarse en el término de la comida, ¿sí? Igual, no les gustan los caldos, o no les gusta el arroz, o no les gustan las cosas secas, las cosas suaves. Puede ser una gama muy importante de alimentación.
Y la otra, que si los que son papás la han vivido, sobre todo en personas con autismo, que es el sueño. Las dificultades que tienen para dormir. Se despiertan a las 3 de la mañana como si ya fueran las 8, quieren prender la tele, quieren ponerse a jugar, o tardan mucho en dormirse, o los periodos de sueño son muy cortos. Duermen, se despiertan, dan 2 o 3 vueltas y se van a dormir. ¿Sí? ¿Quiénes la pasan mal? Los papás. O sea, los papás son los que realmente la pasan mal cuando está todo este proceso de tanta ansiedad con la parte del sueño, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Corren de un lado a otro, caminan de puntas, unos aletean, ¿sí? Pueden girar sobre sí mismos. Hay una serie de características que son sensoriales a nivel motor que también las encontramos y que los distinguen, ¿sí? Esas son características y conductas que distinguen a la población con autismo y a la población con Asperger, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, vamos a lo siguiente, que es ¿qué lo provoca? Estas son investigaciones ya, como les decía hace rato, que son un poquito viejas y vamos a tratar de entrar a las cuestiones un poquito más nuevas. Y empezamos con esta parte. A nivel neurológico, ¿sí? Al día de hoy, no en todos, pero en la mayoría de los casos, que personas con autismo, los electros aparecen sin alteraciones, ¿sí? Que es algo que angustia mucho a los papás. Es un niño sano, ¿sí? Porque es un niño sano, pero tiene una serie de conductas muy diferentes. Pero en términos prácticos, el niño es sano, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión muy importante. Hacen los electros y los electros salen limpios. Tomografías, resonancias. Hoy en día, y tiene que quedar muy claro, el diagnóstico se hace por la presencia de conductas. El diagnóstico no se hace con un electro, con una resonancia, o con una tomografía, ni con un estudio de sangre. El diagnóstico se hace por la presencia de conductas, y eso es lo más importante, la presencia de conductas, ¿sí? De lo que acabamos de hablar. Los americanos, nuestros amigos los gringos, dicen que el 33% de las personas con autismo en la preadolescencia convulsionan. En mi estudio que yo he hecho, que yo llevo trabajando 2 años, en México no es significativo en el 1% que las personas con autismo convulsionen, ¿sí? Es un mal dato, porque siempre que una persona convulsione hay que revisar las entidades epilépticas antes de hablar de autismo. Hay entidades epilépticas, 4 en específico, que cursan con conductos autistas. Uno se llama West, otro se llama Lennox-Gastaut, el otro se llama Landau-Kleffner y la última es Dravet, ¿sí? Son 4 condiciones epilépticas que tienen conductas autistas, pero no es autismo, ¿sí? Que son estos que acabo de mencionar, ¿sí? Y entonces ahí podemos hablar de que hay conductas autistas secundarias a otra condición, ¿sí? Hay personas con síndrome de Down que tienen conductas autistas, no tienen autismo, tienen conductas autistas. Hay niños con parálisis cerebral que tienen algunas conductas autistas, pero no tienen autismo, ¿sí? O sea, la misma condición hace que se presenten estas características. Entonces, esto es a nivel neurológico, ¿sí? Se hablaba de las neuronas espejo, esto fue hace muchos años, ¿sí? Grupo de neuronas visomotoras que se activan cuando los individuos ven y ejecutan una acción dirigida a un objetivo. Descubrimiento de las neuronas espejo en cerebros de macaco. Perdón. Esto empezó porque decían que las personas con autismo no tenían esta posibilidad de las neuronas espejo. Las neuronas espejo es yo aprendo de lo que estoy viendo y repito la conducta, que es finalmente la imitación, ¿sí? Y entonces se ha postulado como la base fisiológica para la representación interna de los otros. Son las encargadas de formar las representaciones mentales del yo y el otro. O sea, mi representación mental con la del otro. Y nos tratan de explicar en esta dificultad que tiene la persona con autismo de hablar en primera persona, ¿sí? Llegó tu papá. Pero esa es una explicación que no tiene razón de ser, ¿sí? Es un proceso de pensamiento lo que estamos viendo aquí, sumamente concreto, y lo tenemos que entender así. ¿Por qué la persona con autismo dice llegó tu papá? ¿Sí? Porque ella es la mamá y le dice llegó tu papá, ¿sí? Ya llegó tu papá. Yo en mi proceso de pensamiento volteo y veo tu papá. Yo lo veo como un bloque, llegó tu papá, ¿sí? Entonces cada vez que viene llegó tu papá. ¿Sí? Es decir, es este aprendizaje que tiene en función del proceso de pensamiento, ¿sí? ¿Qué lo intentan explicar con esto? Hoy en día las neuronas espejo ya no están de alguna manera funcionando. Todavía no hay evidencias claras de que estén presentes en el cerebro humano. Ya no hubo evidencias. Su localización se da en áreas homólogas encontradas en el cerebro, ¿sí? O sea, aquí explicaban un poquito, ¿sí? Porque una de las teorías que más se trabaja en personas con autismo, y si los que están metidos en el tema lo han escuchado, es la teoría de la mente. La teoría de la mente es esto que hablábamos hace rato, de la posibilidad que yo tengo de pensar, de que el otro piensa, perdón, la posibilidad que yo tengo de saber que el otro piensa. Y es un experimento que hacen mucho con personas
con autismo y que explicaba un poco cómo pensaban. Les voy a poner el ejemplo nada más para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Es un cuento que le explicabas a la persona y le decías, a ver, Eduardo dejó su reloj y lo tapó con esta tabla y se va a jugar. ¿Sí? Llega María, encuentra el reloj y lo cambia de lugar y lo esconde debajo de él. Regresa Eduardo. ¿Dónde va a buscar Eduardo su reloj? Abajo, ¿dónde lo dejó? Abajo de esta tabla. ¿Dónde lo dejó? ¿Sí? Es decir, yo estoy suponiendo lo que él está pensando. ¿Sí? Las personas con autismo cuando estaban ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se iban a lo concreto. ¿Dónde va a buscarlo? Pues ¿dónde está? ¿Sí? No tenían esta posibilidad de inferir qué es lo que estaba pensando el otro. Entonces, eso es lo que explica la teoría de la mente. Es cierto, las personas con autismo les cuesta mucho trabajo este proceso. Lo pueden llegar a hacer con un poquito de trabajo. Sí, pero sí. ¿Sí? ¿Las neuronas espejo no tenían que ver también con empatía? También tienen que ver con el proceso de la empatía, pero y también se descartó esa... eso fue hace como 15 años, yo creo. Ya no hubo seguimiento sobre la investigación. Se quedó, de hecho, si tú la buscas, aquí como te la acabo de plantar, ahí se quedó. Ya no la movieron más allá de eso. ¿Sí? O sea, fueron porque no encontraron las neuronas espejo en el ser humano. Ellos lo trabajaron en changos, pero a la hora de buscarlo, nunca pudieron encontrar si existieron o no existieron en el ser humano. ¿Sí? Bases genéticas. Al día de hoy no hay evidencia de una normalidad cromosómica. Al día de hoy no hay una evidencia de que esto sea una cuestión genética, pero yo creo que es una cuestión genética. ¿Sí? Es decir, yo creo que estamos hablando del autismo y Asperger es genético. No han encontrado el gen. Yo creo que todas las investigaciones están tiradas hacia dónde, hacia lo genético. ¿Sí? Hay muchas teorías que lo intentan explicar y te dicen, no, es que el autismo es provocado por la alimentación o provocado por factores medioambientales. No necesariamente, no hay evidencia de eso. ¿Sí? Entonces, no hay evidencia de una condición genética específica. Hay síndromes genéticos que cursan con conductas autistas, el Rett, el Fragile X, el SOTS, el Williams, el Angelman, por mencionar algunos. Son síndromes claramente determinados de origen genético que tienen conductas autistas, pero no es autismo. ¿Sí? Okay. Hablan de los neurotransmisores, altos niveles de serotonina, aumento de ácido úrico, piridoxina. Estas fueron teorías muy viejas que cuando hice esta presentación era porque ya no se usaban. ¿Sí? Durante mucho tiempo, hace muchísimos años, en el 82, comenzaron a dar altas dosis de piridoxina. Piridoxina es vitamina B6. ¿Sí? Porque decían que la vitamina B6 ayudaba a las personas con autismo. Y entonces hubo todo un boom de dar un suplemento alimenticio que se llamaba Supernutera, que tenía magnesio y tenía piridoxina. Hicimos nosotros el estudio con población mexicana, lo que había en Juárez. Nada, ¿no? O sea, no sirve de nada. Alteraciones metabólicas. Dificultad para metabolizar algunos alimentos, hipersensibilidad alimenticia, intolerancia a la fructosa, ácido clorhídrico, alergias, gluten, caseína, metales, cándidas, son cosas que se han estado manejando mucho y que al día de hoy sabemos que no tienen ninguna relación. ¿Sí? Es decir, hay todo un trabajo de la dieta libre de gluten y caseína. La asociación que maneja todo esto de la dieta ha cambiado su discurso. Cuando ellos empezaron, ellos hablaban de que la dieta curaba el autismo. Al día de hoy ya no hablan de curación, hablan de que mejora, que hay algunas conductas, que puede haber algún tipo de funcionalidad. En algunos casos, yo les podría decir desde mi experiencia muy personal, es mínimo la gente que ha tenido una respuesta y siempre hay que ver a qué nos referimos con una buena respuesta frente a esto. Si todos nosotros dejamos de consumir leche y dejamos de consumir pan y harinas, nos vamos a sentir 50 veces mejor. Vamos a bajar de peso y nos vamos a poner bien guapos y nos vamos a sentir muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son grasas y son cosas, las pastas se fermentan, las harinas se fermentan en el estómago, nos provocan gases, nos hacen sentir muy mal. Pero y decía, es que por eso mejora. Bueno, pues habría que ver si no tiene que ver nada más con este proceso de una mejor alimentación. ¿Sí? Los metales, durante mucho tiempo se manejó la idea de que las vacunas provocaban autismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autismo, las vacunas estaban conservadas en mercurio, el timerosal específicamente, y entonces lo que ellos decían es que esto es una intoxicación de metales, y entonces lo que tenemos que hacer es una quelación. La quelación es la desintoxicación de metales. Las personas intoxicadas por metales, que trabajan en siderúrgicas o cuestiones así,
Cuando les hacen la quelación, se les quita la sintomatología. ¿Sí? Ese es el punto. Aquí no. Aquí se empezaron a dar cuenta que no, pero la sintomatología sigue igual. Los chavos la pasaban muy mal con la quelación porque es muy invasivo. Al día de hoy ya menos se usa la quelación, se habla de una quelación naturista, con unas pastillas, ya como no hacen toda esta cuestión, siguen manejando. Hoy en día se sabe que no hay relación entre las vacunas y el autismo. ¿Sí? El doctor que hizo este estudio, le quitaron la licencia en Estados Unidos porque se empezaron a dar cuenta que todos sus estudios no tenían ninguna base científica. De hecho, el artículo que él publicó en un journal en Inglaterra, el journal sacó un artículo pidiendo una disculpa por haber presentado el artículo, sin las bases científicas que se utilizan. ¿Sí? Entonces, son las vacunas, las otras son niveles de metales, el intestino permeable, esta teoría que dice que entonces el niño tiene muchas infecciones de oído y de garganta, toma muchos antibióticos y el antibiótico hace que el intestino sea permeable. Hablaba de que entra gluten y caseína, estas sustancias se vuelven opiáceos, entran a la sangre y llegan al cerebro y por eso el niño está como en esta conducta muy desordenada. Al día de hoy esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? Hay gente que sigue hablando de esto, hay gente que sigue hablando de la dieta, que sigue hablando de la buena alimentación. Yo creo que una buena alimentación a todos nos ayuda. Un niño debe tomar Coca-Cola. No porque tenga autismo, ningún niño debería tomar Coca-Cola, o tomar Coca-Cola nada más los domingos, como nos pasaba a nosotros, ¿no? Que nos daban la Coca-Cola el domingo y era el único día que podías tomar Coca-Cola, u Orange Crush, porque son más viejos. ¿Sí? Entonces, era lo único que podíamos tomar, entonces, entre semana no tomabas otra cosa más que eso. ¿Sí? Entonces, vaya, son cuestiones que hay gente que todavía le está entrando a esto, es muy respetable. Lo que único que sí es bien importante es guiar y decirle al papá, no hay evidencia. ¿Qué pasa con el fenómeno del papá? Pues el papá de repente lo tiene en dieta libre de gluten y caseína y le ha costado un dineral y yo le pregunto, ¿has notado mejoría? Y que te dice el papá, sí, está un poquito más atento. Pues sí, ya me costó 15,000 pesos, pues sí que está más atento, ¿no? Sí, o sea, algo tengo que ver, si no, corto las venas, digo, ¿para qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cómo entenderlo? ¿Sí? ¿Qué es eso? Sí. Preguntando del anterior, tendrá que ver que lo provoque en condiciones de nacimiento, en el momento del nacimiento. No hay nada perinatal en el momento del nacimiento, ni prenatal, ni postnatal, comprobado que sea lo que esté causando la condición. ¿Sí? O sea, no hay este proceso. Ojo, aquí faltan muchas cosas que se están usando actualmente. ¿Sí? Actualmente hay un tratamiento que se llama el MMS, son unas gotitas de cloro. ¿Sí? Bueno, no es gotitas de cloro, es un derivado de cloro. Que les están dando estas gotitas porque dicen que las gotitas limpian el organismo de las bacterias y hacen que la persona con autismo... Este señor habla de que ha curado a 500 personas con autismo. ¿Sí? Aguas, esto no es cierto. Este señor también está demandado, este señor también tiene una historia ahí muy complicada. ¿Sí? Y está entrando mucho en México, sobre todo en la zona de Veracruz y todos esos lados. Hay una corriente muy fuerte de estarle dando las gotitas. ¿Sí? Y hay estudios que han hecho ver que las gotitas le están quemando el estómago. Acabo de ver a un chavito en Monterrey que empezaron con el tratamiento y a partir de que empezó con el tratamiento el niño se puso muy mal. ¿Sí? Y los papás le echaban la culpa a 20 cosas menos al tratamiento. ¿Sí? Y decían, no se ha puesto a pensar que a lo mejor estas gotitas no le están cayendo bien. No, es que nos dijeron que le iba a caer bien, le dijeron, pero no le está cayendo bien. O sea, y es que el doctor no dice que no tiene relación una cosa con la otra. Yo creo que sí. Nada más hay que checar, ¿no? Entonces estas son todas las cosas que se pueden. ¿Cómo entenderlo? ¿Sí? Hoy en día hay ciertas teorías que nos ayudan a entender a las personas con autismo. Ustedes han oído hablar de Temple Grandin. Temple Grandin es una mujer que se dice que tiene autismo y da conferencias. Hizo una película por ahí en HBO que se llama Temple Grandin y es un poco su vida. Personalmente creo que es una persona con Asperger, no una persona con autismo, pero se vende como una persona con autismo, no importa. ¿Sí? Y ella habla del aprendizaje por imágenes. Ella decía que ella todo lo aprendía por imágenes. Yo creo que las personas con autismo todo lo aprenden por imágenes, es cierto. Tienen una memoria visual impresionante y una memoria para ubicarse, por ejemplo. ¿Sí? Saben, pueden llegar a un lugar en el que han estado una vez y van al lugar donde están los juguetes y saben perfectamente de dónde es. O sea, esta gran habilidad. ¿Sí? Hay otro autor que es Peter Hobson. Peter Hobson dice que hay una alteración grave en la capacidad de percibir y conectar con la vida subjetiva de los otros. Él habla que el autismo es más una dificultad afectiva. La persona no se conecta con los afectos del otro, no sabe cómo traducir los afectos, que tiene que ver con la empatía, finalmente, es decir, lo que estábamos hablando.
No me puedo conectar a tus afectos, no entiendo tus afectos. Y esto es un ejemplo, es algo bien claro, les voy a platicar esta historia. Diego, muchacho con Asperger que estaba trabajando conmigo, sí, tendría como unos 15, 16 años. Cuando me habla la mamá, iba conmigo a terapia, y un día me habla la mamá, muy mal, la mamá llorando, y me dice, oye, me acabo de enterar que su papá, que hacía mucho tiempo no lo veía, el papá, ellos son de la Ciudad de México, el papá vivía en Querétaro, el papá se acaba de morir. Sí, una persona grave. Y no sé cómo decirle, la mamá lloraba, ¿qué tengo que decirle? Pues, tienes que decir las cosas como son, o sea, en la comida explicarle que se murió el papá y no tenemos más información. Llega Diego, se sienta, la mamá como toda acongojada, hoy tengo que hablar contigo, fíjate que te tengo una noticia. Se le cae y le dice, ¿que se murió mi papá? Se dice, ¿cómo sabes? Ah, es que lo subieron a Facebook. Ay, Sí, Dios. y entonces, pues me enteré. Entonces la mamá se queda así, y pues ya no lo voy a ver. Toda la tristeza de Diego se centró en, ya no lo voy a volver a ver. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? No lo volvemos a ver. Nosotros empezamos con este juego de sí, cuando tú te mueras en el cielo, es un angelito y se vuelve, y empezamos a prevalecer en vida a la persona que se murió. El proceso de pensamiento de ellos es mucho mejor, deberíamos todos ser Asperger en ese sentido. Se murió, ya no lo voy a ver. No me empiezo a pensar que va a llegar y que cuando yo me muera me lo voy a encontrar. No, porque es un proceso de pensamiento bien concreto. ¿Sí? Nosotros sufrimos mucho, más por lo que nos imaginamos que por la muerte en sí misma, ¿sí? O la pérdida en sí misma. ¿Qué es lo que nos mueve? El afecto. Lo que más nos cuesta trabajo cuando alguien se muere es el afecto que tenemos por esa persona. No quiere decir que Diego no tuviera afecto por el papá, pero su afecto lo acomodaba en una cajita cuadrada, bien, o sea, perfectamente acomodada. Que es, si ya no lo voy a ver, ¿para qué siento algo? Ya, se desecha este plan. ¿Sí? O sea, ese es el proceso de pensamiento bien concreto. ¿Sí? Francesca Happe, otra autora, habla de una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y al día de hoy tenemos que entenderlo. Estilo cognitivo, ella dice, ¿es un déficit para aprender o es un estilo de aprendizaje? Hoy en día hablamos de que son formas de aprendizaje. La persona con autismo aprende de manera diferente. El que sea muy visual es una forma de aprendizaje diferente. El que no socialice es una forma de funcionamiento social diferente. ¿Sí? Porque no quiere decir que porque no socialice no se va a establecer un contacto social. ¿Sí? O sea, sí lo hay y lo hay de manera diferente. Entonces, es básicamente un estilo de aprendizaje. Lo que hablábamos de teoría de la mente, la capacidad para saber que el otro piensa. Theo Peters, que habla de ver el autismo desde adentro. Theo siempre ha hablado de que no hay, o sea, el autismo es un iceberg, ¿sí? Nada más vemos la puntita y hay que ver todo lo que hay abajo. Y si entendemos todo lo que hay abajo, entendemos a la persona con la condición, ¿sí? Y Hilde de Klerk, que habla que muchas de las personas con autismo piensan a través de detalles. Ella habla de lo muy rígido que son. Ella tiene un hijo y ella dice, su hijo, o sea, se me fue el nombre de su hijo, pero bueno, ella me platicaba, mi hijo tiene un vaso para la cerveza, un vaso para la leche, un vaso para el agua, un vaso para la coca y un vaso para el vino. El vaso del vino no se puede usar para la cerveza. O sea, es muy concreto en este asunto. Ya, por la edad que tiene puede flexibilizar, no va a ser un berrinche ni se va a enojar, pero no, si le ponen agua en el que va de cerveza no lo va a tomar, porque no viene al caso, o sea, no está en su parámetro, o sea, su aprendizaje es muy, muy concreto. ¿Cómo atenderlo? Hay 20 millones de teorías y de técnicas que intentan decir o ayudar a la persona con autismo. Las más comunes es el famoso ABA o la modificación de conducta, ¿sí? Hoy en día se está hablando de un ABA nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ABA, la teoría conductual típica del estímulo-respuesta y la recompensa, ya no está teniendo el mismo eco. O sea, te doy una papita para que me mires y este tipo de cosas, ya se rompió. Ahora se está hablando de un ABA con un reforzamiento social y una serie de cuestiones. Sigue siendo ABA, no les quito, no soy muy amigo del ABA, pero ya está haciendo un pequeño cambio en el proceso. ¿Sí? Y hablan de que hay un antecedente, un comportamiento y una consecuencia. El teach es una técnica específica de aprendizaje que la manejan en Carolina del Sur. Carolina del Sur es un lugar donde se ha trabajado mucho en la parte del aprendizaje con las personas con autismo y hablan del teach. El teach es una técnica donde son ambientes de actividades estructuradas, contextos funcionales, donde hay estructura y predictibilidad. Estas teorías sirven, estas técnicas sirven, sí, pero no son la única técnica que funciona, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es la mejor técnica que sirve para las personas con autismo? Está el PECS son las tarjetas, muchas veces se utiliza con ciertas tarjetas para que el niño entienda ciertas instrucciones o aprenda ciertas instrucciones. En caso de chavos con Asperger se usan historias sociales.
Es decir, qué va a pasar, cómo resuelve el problema para que lo puedan llevar a cabo. El problema es que aquí lo pueden resolver en un cuento, pero no en la vida real, porque son dos contextos diferentes. ¿Sí? Y ese es un poco lo difícil. Estos son, y podemos seguir, ¿eh? Hay miles de millones de tratamientos que siguen. Uno es el RBI, tiene todo lo que ver con la restauración de la relación dirigida, de la participación entre el padre y el niño para promover el desarrollo del pensamiento para relacionarse. El padre aprende a dirigir al niño. Los caballos, ¿sí? Los caballos, los perros, los delfines, los pingüinos, los changos. Todo eso es ayuda si al niño le llama la atención. Y también tienes que tener muy claro a qué nos referimos con ayudar. Si nos dicen que las personas con autismo se meten al delfín y el delfín le ayuda a que hable, nos están viendo la cara. ¿Sí? Están tomando miedo. ¿Sí? Porque eso no son delfines. ¿Sí? Yo llevé a los niños con los delfines y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Es decir, esta fantasía de que el delfín es un animal que tiene un sensor y que un sonar y que llegue, era de película de miedo. O sea, no sé dónde han sacado eso. Además, después me dijeron que eran los animales más peligrosos que hay, son los delfines. Si se sienten invadidos, te sacan del estanque y te botan a 3 kilómetros. Y nadie lo sabe y nadie lo dice. Pero bueno, ese es punto de aparte. Entonces, hay terapias que no sirven. No es que no sirven, no nos dan lo que nosotros pensamos. Está de moda los perros. ¿Sí? Y una mamá me decía, entonces tengo que comprarle un perro a mi hijo con autismo. Y la respuesta era, ¿le gusta a tu hijo los perros? No, los alucina. Pues, ¿para qué no quieres comprar un perro? Es que me dijeron que son buenos. Pues si son buenos, si te gustan, ¿no? Pues si no te gustan, le vas a generar un pánico al pobre escuincle porque va a llegar el perro y va a salir corriendo. No sirve de nada. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho lo que tratamos es que el papá se cuestione. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a encontrar tanta información que de pronto en encontrar tanta información el papá dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se mastica esto? Y una de las cuestiones, o lo más importante en este sentido, sí tiene que ver con el uso de una estrategia que todos tenemos que se llama sentido común. ¿Sí? Nosotros hablamos de que la mejor estrategia es el sentido común para los papás. Señora, ¿usted está convencida de que su hijo en la quimioterapia le está ayudando? Sí, sígalo llevando. Yo estoy convencida de que la dieta es lo de ahorita. Llévelo. Su sentido común le dice que sí, hágalo. ¿Sí? Si a la larga no fue, pues no fue. Pero en ese momento, su sentido común le dijo, hazlo. Nosotros estamos empoderando mucho a los papás a háganlo. ¿Sí? Porque el papá lee millones de cosas. Y dice, en la torre, ¿qué hago? En Surinam o por ahí en el Caribe, entierran a los niños con autismo en la arena, en las playas. Entonces llegan los papás y lo jalan, lo sacan jalando, porque entonces así la arena le quita el autismo y lo deja abajo. ¿Sí? Entonces está bien, váyanse a Puerto Vallarta, inténtenle a ver si esto funciona. Una duda. ¿Hasta qué punto es una necesidad de nosotros el pensar que el niño autista tiene una mala calidad de vida? ¿O realmente es la necesidad del niño autista? ¿La pasa mal? ¿Tiene una calidad de vida? Yo creo que es evidente que es una necesidad de nosotros. O sea, eso es un hecho. O sea, eso no tengo la menor duda. Que no. ¿A quién le angustia que el niño no hable? Claro. Al papá. ¿Al niño le angustia no hablar? No. Cacahuate. Él te agarra de la mano, te lleva y se debe entender a como sea, pero pues él ya consiguió el agua. No necesitaba otra cosa más que pedirte agua. Sí, a lo mejor de pronto le duele el estómago, no sabe cómo decirte, pero tampoco está pensando cómo le digo a mi mamá que me duele el estómago. Él siente una molestia. Nosotros entramos en esta necesidad de, es que tiene que hacerlo. Ahora, no nos perdamos. Una cosa es la necesidad y otra cosa es el hábito. Hay hábitos que tienen que cumplir. Una persona con autismo, yo siempre hablo de que hay personas con autismo y personas con autismo mal educadas. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Es decir, una persona con autismo debe saludar, una persona con autismo debe seguir instrucciones, una persona con autismo debe obedecer, una persona con autismo debe tener castigos cuando se porta mal, como cualquier persona. ¿Sí? No puedo no trabajarlo por la condición. Es que como tiene autismo, pues no. Lo he visto porque tiene autismo, no, tengo que trabajar para que se vista. Esas son habilidades de la vida diaria y de autonomía e independencia. Ahí sí vas a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Si haces esto. Pero decir, tengo que hacer lo que hable porque va a mejorar su calidad de vida, no. ¿Qué es lo que sucede? Y no sé si les ha pasado con esto que en su momento les decían, mírame. Y estábamos 3 horas con el mírame. Y el otro podría estar como, ok, te volteaba a ver. ¿Qué ganó el volteándote a ver? Que tú le dijeras, qué bien, sí, padre.
no lo va a repetir porque no es significativo para él. Para él no tiene la misma significancia mirar a los ojos como lo tiene para nosotros. Una persona con Asperger le decía, no entiendo por qué es la necesidad de ustedes de que los miremos a los ojos. Nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez. O te miro o sigo la instrucción. ¿Sí? Igual pasa con el autismo, ¿eh? Yo cuando me di cuenta que el rollo de mirar a los ojos era una necesidad de nosotros, estaba yo trabajando con un chavo en el piso con unas tarjetas, chavo con autismo. Estaba como cara de aburrido, acá pelando, ¿no? Entonces decía, dame la verde. Y agarraba la verde y me la daba. Fue churro, pues la cambié, ¿no? Ahora dame la amarilla. Nunca, que yo me di cuenta, volteó a ver las tarjetas. Y, o sea, obviamente sí las volteó a ver, no sé en qué momento. ¿Sí? Entonces, este rollo de mírame, dice, o sea, tienen una forma de funcionar diferente. Entonces, tenemos que entender ese proceso, y ese proceso también nos tiene que llevar, ese tiene que ser el gran impulsor de que también en términos de funcionamiento familiar, tenemos que meter límites, tenemos que meter consecuencias como cualquiera. ¿Sí? ¿Quiénes la pasan mal si no metemos límites y consecuencias? Los padres. No, los hermanos. No se olviden de los hermanos. Si alguien la pasa mal en este mundo, verdaderamente, son los hermanos. Yo soy hermano, por eso defiendo tanto a los hermanos. Sí, yo soy hermano de personas con discapacidad, por eso los defiendo. Yo tengo una plática de hermanos. Entonces un día estaba dando esa plática y se acerca una mamá y me dice, necesito que hables con mi hijo de 15 años, hermano de una persona con autismo más chica. Dice, cada vez que vamos en la calle con el hermano, se acerca y al oído me dice, internalo. La única solución es que lo internes. Pues la mamá se pone como loca, ¿no? O sea, es que él es el que se va a hacer cargo cuando yo no esté y lo va a internar. Qué cosa tan terrible. Por favor, habla con él y convéncelo de que no lo interne. ¿Sí? Hablo con él, un cuate bien simpático, un adolescente bien buena onda. Y al final le digo, oye, a ver, ya la neta, ¿lo vas a internar? Y se empieza a reír. Dice, claro que no. Me dice, lo hago para molestar a mi mamá. Digo, ¿por? Dice, porque cada vez que salimos de la escuela de él, vamos al Oxxo. ¿Sí? Yo bajo y me compro cualquier cosa del Oxxo. Y él se compra unas papas amarillas, porque siempre las papas amarillas. Nos subimos al carro, arrancamos a las 3 cuadras, se come 2 papas, baja el vidrio, las tira y se voltea y dice lo de él. Y mi mamá se voltea y me dice, dáselo. ¿Sí? Hay que internarlo junto a tu mamá también. ¿Sí? O sea, yo busco el internado para los dos. ¿Sí? Platico con la mamá y le digo, oye, ¿has escuchado esta historia? Y le cuento esta historia. La mamá con los ojos así me dice, está mal. Yo siempre le digo que le haga lo que el hermano le dice. ¿Por? Entonces este chavo es un dictador, no tiene autismo, es un dictador hijo de la fregada. ¿Sí? O sea, él decide cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Entonces, de repente, yo siempre hablo de que ya no le tenemos miedo a la condición, le tenemos miedo al de la condición. ¿Sí? Otro señor en Pachuca llegó y me dice, oye, esto que me ayudes porque prendo la televisión y si no hay fútbol, se pone como loco y empieza a aventar cosas y apaga la tele. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Vas a aprender a buscar fútbol? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Pues prendes la tele y que haga berrinche. No es crisis, es berrinche. Llévalo a su cuarto, castígalo, vas a ver que lo va a dejar de hacer. Si tú le pones una consecuencia, va a dejar de hacer la crisis, que no es otra cosa más que un berrinche, porque es lo que quiere ver es fútbol y no quiere que nadie vea si no es fútbol. Eso es una obsesión, sí, pero está fuera de lugar, es una conducta fuera de lugar, una conducta desadaptativa. Hoy en día estamos trabajando conductas adaptativas. Las personas con autismo pueden funcionar adaptativamente como cualquier persona. ¿Eso de quién depende? Del ámbito familiar. Ahí sí, perdón, no le queda a otros más que a la familia. ¿Sí? O sea, la familia es la responsable de que el chavo funcione adaptativamente. ¿Sí? ¿Cuántos chavos nos encontramos de pronto que no ayuda para, o sea, ¿se viste solo? No. ¿Sí? Pero el Señor levanta el piecito para que le pongamos el zapato. ¿Sí? Pone el bracito para que le pongamos. Lo podría hacer perfectamente, pero el Señor no quiere, porque está acostumbrado a que se lo hagan. ¿Sí? Yo sí hablo que son bien desgraciados, o sea, sí les digo la neta, sí, son bien mulas de repente estos chavos. Y tenemos que cambiar el asunto, tenemos que cambiar. ¿Cuál es la mejor técnica para las personas con condición del espectro autista? Es ir a la escuela. Hoy en día, bajo ninguna circunstancia puede estar un niño sin ir a la escuela. ¿Sí? Una escuela regular con apoyo de USAER, una escuela privada, una escuela específicamente para autismo, lo que sea, pero que funcione como escuela.
que canten los honores a la bandera, que pongan una ofrenda de muertos, que hagan una pastorela, que festejen a la mamá, que festejen el día del niño, como cualquier escuela. ¿Sí? Nada de que es que no lo traiga a los honores a la bandera porque la música está muy fuerte. Y como tiene autismo, pues no le molesta el ruido. ¿Cómo voy a hacer que la persona con autismo tolere el ruido si le cuido los ruidos? ¿Sí? O sea, ese es un proceso de lo que ella está hablando. O sea, de repente nos empezamos a rotar en algodones. Y cuando nos rotamos en algodones, cuando se vuelven unos condenados. ¿Sí? Y hacen lo que se les pega la gana. ¿Sí? Otro chavo llegó furioso. Me decía, odio a mi mamá. ¿Sí? Me dice, porque yo todos los martes a las 4 de la tarde espero mi programa. Llego, prendo la televisión, me siento en el programa, llega mi hermana con autismo, me arrebata el control y le cambio. Se lo arrebato y le cambio y empieza a llorar. Y desde la cocina soy una voz angelical que dice, déjala, después lo ves tú. ¿Sí? Por eso es el berrinche de la niña, porque sabe que le van a dar la razón. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar el proceso. ¿Sí? Entonces, la escuela se vuelve el otro punto. Todo lo que nosotros enseñamos en la casa, en la escuela lo tienes que reforzar. Obviamente tenemos un problema con la parte educativa. Ya no es integración, es inclusión educativa. Y es todo el programa de inclusión que funciona hoy en día. ¿Sí? ¿Cuáles serán los objetivos? Desarrollar patrones de imitación, sí, a nivel conductual y de lenguaje. Si tenemos un niño dentro de la escuela y ve lo que hacen los demás, pues tenemos que ver que haga lo que hacen los demás. Desarrollar patrones de socialización, desarrollar nuevos conocimientos. Y por socialización no quiere decir que hagan amigos. Por socialización son claves sociales de funcionamiento. Volvemos a la parte adaptativa. Que salude, que se siente, que diga gracias, que no arrebate las cosas. Actividades de funcionamiento y de hábitos que funcionan con cualquier persona. Generar aprendizajes útiles en la vida diaria. Todo lo que una persona con autismo tiene que ser útil en la vida diaria. Es que sabe leer y sabe escribir, pero no entiende lo que está leyendo y escribiendo. ¿Y cómo lo hacemos? No va a leer Harry Potter, ¿sí? Ni va a entender Harry Potter, pero está leyendo. ¿Qué hago con la lectura? Este es un ejemplo que tuvimos en la Ciudad de México. Este cuate leía todo. Juan fue al mercado y compró 15 uvas. Le preguntabas, oye, ¿cuántas uvas compró Juan? No te contestaba. O sea, leía, pero no rescataba lo que estaba leyendo. ¿Qué hicimos con él? La mamá decía, es que yo quiero que se mueva en transporte. Pues la lectura le funciona para que al llegue en un camión no se suba al que dice Hidalgo, sino al que dice Centro. Para eso le sirve la lectura. ¿Sí? Si va al baño, se mete donde dice hombres, no donde dice mujeres. Para eso le sirve la lectura. Entonces, la lectura tiene que generar aprendizajes útiles en la vida diaria. Yo muchas veces le digo a los papás que les haga la lista del súper y llévensela al súper. ¿Y qué es la del súper? 4 litros de leche pura. Puede contar que cuente 4 litros, que identifique cuál es la leche pura, que lo haga. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer. ¿Sí? O sea, tenemos que funcionar en este proceso, en gestar cuestiones verdaderamente adaptativas. ¿Sí? Puede ser una escuela regular, un CAM, una especialidad en autismo, cualquiera que tenga una estructura escolar, no una estructura terapéutica. No va 2 horas a terapia y después no. Tiene que ser escuela y funcionar como escuela. ¿Sí? ¿Qué precaución debemos tener? Pues con la cámara hiperbárica, la definoterapia, la queblación, el tomatis, lo que se llama el listening program, células madre, complementos vitamínicos, medicamentos, células de bovino, células de gato, de todo lo que quiera. Hay hoy en día una gama que sigue apareciendo de 1000 cosas que te dicen que ayudan. Esto de que apareció ahorita en Monterrey de curamos el autismo y curamos el Asperger, se los acabaron en feria. ¿Sí? Porque aparte me imagino que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Sí? Una serie de papás se pusieron muy pesados y se los acabaron. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son otras cuestiones. Los medicamentos siempre son muy controversiales. No hay medicamento para la persona con autismo, no hay medicamento para el autismo. Hay medicamentos que ayudan a regular ciertas conductas de las personas con autismo. Básicamente el medicamento que más se usa es el Risperdal, el risperidona. Es un antipsicótico que busca disminuir la ansiedad. En algunos funciona, muchos niños lo toman para dormir, se los dan para dormir. Es tan fuerte el medicamento que los duermen. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Yo personalmente prefiero manejarlos sin medicamento. Para terminar, al día de hoy no sabemos qué provoca que una persona con autismo lo presente. Al día de hoy no lo sabemos. ¿Sí? O sea, cuando escuchen y digan, sí, claro, lo que pasa es que es una falta de oxigenación. Sí, claro, es un problema neurológico. Sí, claro, ¿ya encontraron el gen? No, es cierto. Hay por ahí una paginita que se llama Autismo Diario, no sé si la han revisado. Mucho cuidado con la información que maneja Autismo Diario, porque suben un artículo que habla sobre una cosa y al día siguiente suben otro que dice totalmente lo contrario.
¿sí? No están filtrando la información y eso mete una confusión terrible y no están leyendo las fuentes, ¿sí? Aparece un artículo que dice, las personas con autismo mejoran con altas dosis de oxitocina, ¿sí? Y entonces, entrabas al estudio, porque parecía Universidad de Chicago, como es de la Universidad de Chicago está bien hecho. Entonces te metías a leer el artículo y decía, en ratones donde se les ha provocado autismo, ¿sí? La oxitocina ha funcionado. Entonces yo decía, qué poca bola tienen estos. Si ya saben cuál es el gen que provoca el autismo, ¿por qué a lo mejor nos dicen eso? En vez de andar provocando autismo en ratones. Oh, sorpresa, no era autismo, era frágil X, que es una condición genética específica. Y la vendían como autismo. ¿A quién le genera dudas y confusión? Pues a ustedes, papás, son papás. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. No buscar que la persona con autismo se adapte a nuestro mundo. Nosotros debemos entender el suyo. Eso es fundamental. Cómo se comunica, cómo come, cómo juega, cómo. No nos quedemos con el no juega, no come, no duerme. No. ¿Sí? Funciona de manera diferente. Sí. ¿Sí? Y eso pasa también en las escuelas. ¿Qué pasa en las escuelas? Es que su hijo no hace. Pues por eso lo traigo. Sí. ¿Por qué no mejor me dice qué hace? Y estamos muy mal acostumbrados a no decir su hijo puede ABC y va a trabajar sus habilidades para disminuir sus retos. Hoy en día nuestro objetivo tiene que ser desarrollar las habilidades de la persona con autismo para disminuir sus retos. ¿Sí? El proceso educativo como columna vertebral del tratamiento sí creo. Todos los niños con autismo tienen que ir a la escuela. Eso, y tiempo completo, no estos medios tiempos. Los procesos terapéuticos como servicios complementarios, es decir, la terapia que lleves en la tarde es una terapia que complementa el proceso educativo. Pero ojo, hace muchos años cuando yo empecé esto, decían que mientras más horas de terapia le dieras al niño, mejor iba a funcionar. Entonces, el niño iba de 8 a 2, de 2 a 2 y media comiendo en el coche, de 2 y media a 3 y media el lenguaje, de 4 a 5 era ocupacional, de 5 y media a 6 y media era conductual, ¿sí? Y de 7 a 8 era la clase de natación, ¿sí? Y de repente decían, y está bien irritable. Yo no estaría irritable igual. Sí, todo sí. bien. Sí, claro. Y pensamos que eso es lo que sirve, no. Antes de tener una condición, son niños, son personas que necesitan jugar, que necesitan nadar en la alberca, que necesitan no hacer nada. Sí. Y si no hacer nada implica que autisten, tienen que autistear. Autistear es mover una mano, caminar de punta, dar vueltas, eso es lo que les gusta hacer, denles chance que lo hagan. ¿Por qué se los vamos a quitar? Porque a nosotros nos molesta. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que tenemos que ver. ¿Sí? Esta es finalmente la información. ¿Sí? Aquí está la página de nosotros y el correo electrónico. Estamos en Facebook como Enlace Autismo y como Eduardo Díaz me encuentran en Facebook. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. ¿Desde cuándo empieza a aparecer esto del autismo y el Asperger? 18. Una persona de 35 años cuando empieza con síntomas, pues en esa época no se sabía. Miren, las condiciones aparecen en el autismo en 43, en el 43 es cuando se empieza a hablar de autismo y en el 44 de Asperger. O sea, estamos hablando muchos años. Pero tampoco son tantos. O sea, es una condición que tiene mucho tiempo. Ahora, obviamente, a lo largo del tiempo ha habido muchos cambios, ¿sí? Primero lo agarró el psicoanálisis, y cuando lo agarró el psicoanálisis hablaban de que las mamás eran las que los provocaban, entonces metían a los niños con autismo a terapia, a psicoanálisis de 3 veces por semana, y cosas así que no servían para nada. Conforme ha ido pasando el tiempo, pues todo el camino se ha ido más a lo educativo, y el proceso ha caminado más hacia lo educativo, más que a otro tipo de cuestiones. Sí hay terapias que ayudan a reforzar, pero reforzar lo educativo. Obviamente, si tienes un adulto de 35 años hoy en día, estás hablando que había hace 32 años. Pues no había nada. Mi hermano murió hace 20 años, o sea, a los 38. Él nació en el 60. Sus primeros 10 años en México, ¿qué había en los años 60 para personas con una condición? Tenía una condición epiléptica que se llama Lennox-Gastaut, una condición epiléptica muy seria. Pues no había nada. Mi hermano no comía, no controlaba esfínteres, estaba todo el tiempo sentado, o sea, una dependencia gigantesca. Si mi hermano naciera hoy en día, las posibilidades que él tiene son, como decíamos hace rato, 300% mejor, ¿sí? Y a sus 35 años, a lo mejor comería solo, a lo mejor
controlaría su interés, a lo mejor podría hacer 2, 3 cosas. Seguiría en una condición muy seria, pero podría tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay un mejor tratamiento. Entonces, sí, la evolución al día de hoy es diferente. Los que son chiquitos hoy en día tienen mucho mejor pronóstico que los que son adolescentes. ¿Por qué? Porque falta mucho trabajo con adolescentes, por ejemplo, en México. Sí, y con adultos, pero ya se está haciendo. Para estos que tienen 3, 4 años, cuando lleguen a la adolescencia, ya va a haber servicios para ellos. Entonces, el pronóstico y la calidad de vida va a mejorar. Ese es un poco el ciclo que está siguiendo. Entonces, sí, seguramente muchos de nosotros estudiamos con un chavo con Asperger. Yo siempre digo, porque era el raro, el que no se relacionaba, pero no había diagnóstico. ¿Sí? Hoy en día el diagnóstico existe. ¿Qué tanto es bueno el diagnóstico? Hijo, a veces tengo mis dudas. ¿Sí? Esa es la pregunta que yo tenía ahora. O sea, es necesario que a esta persona se le explique que tiene una condición de vida diferente. ¿A los 35? Sí. Pues dependería, habría que ver cuál es su desarrollo, qué procesos tiene, qué habilidades ha desarrollado, qué retos presenta, o sea, como que hay que analizar todo eso. Hay personas muy funcionales que pues, van y buscan. A mí me tocó un maestro en Tijuana, y él dijo, la esposa que trabajaba en una escuela de educación especial me decía, mi marido tiene Asperger, y mi marido tiene Asperger, por favor, velo, por favor, velo. Finalmente fue, y sí tenía Asperger el marido, ¿sí? Yo decía, pues ¿de qué sirve que sepas que tienes Asperger? O sea, pues ya sí lo tienes, pero no cambia tu vida, ¿eh? O sea, tú has logrado muchas cosas, síguelo. O sea, no utilices el diagnóstico como una justificación o como una etiqueta, no. Sí lo tienes, pero tíralo a la basura. Estás casado, tienes hijos, trabajas, te va muy bien en el trabajo, daba clases. Yo le decía, oye, ¿y tus alumnos? Ah, mis alumnos me quieren mucho, yo no los quiero a ellos, pero ellos me quieren. Sí. O sea, a mí me importa. Ellos me quieren, pero a mí no me importa. Así funcionaba el Señor. Hay personas que están buscando el diagnóstico, adultos. Yo siempre les digo, ¿para qué quieres hijos? O sea, ¿de qué te sirve? ¿Sí? Incluso cuando tienen muchos retos. Una de las grandes broncas que nos hemos encontrado con chavos con Asperger es que yo tengo Asperger. Por eso no trabajo, porque tengo Asperger. Soy intolerante porque tengo Asperger. ¿Sí? Entonces hay muchos que digo, sí, pero no. O sea, el tenerlo no justifica tus conductas. Y se vale por sí mismo nada. Ya no me metería. ¿Sí? Gracias. No, a ustedes. Sí. Oye, yo creo que algo parecido de la señora, yo tengo un hijo de 21 años y sí sufrí mucho, pues me lo diagnosticaron hasta sordomudo, pues o sea, de todo, me lo ritalines y un montón de cosas. Ahorita con muchos trabajos está terminando la prepa, pero mi temor es su independencia, pues o sea, hablabas en que hay que adaptarse a ellos. Pero bueno, pues uno va de paso aquí, al rato los deja solos, y mi temor es... Ah, no, tú tienes que seguir trabajando tu autonomía e independencia. O sea, va a acabar la preparatoria, tienes que estudiar una carrera. A lo mejor no va a ser una carrera profesional, a lo mejor una carrera técnica, ¿sí? Es decir, o a lo mejor ya no va a estudiar, pues tiene que trabajar, tiene las habilidades para hacerlo. O sea, por lo que me estás platicando, independientemente de la condición, puedes trabajar todas tus habilidades y puedes ser una persona productiva, ¿sí? Este miedo de que tú estás diciendo es el cómo siempre nos genera mucha angustia. Y la única forma de resolver el cómo es haciendo, ¿sí? Es en qué puede trabajar, qué quiere hacer él también, porque al final estás hablando de un muchacho de 21 años, tú puedes decirle, no, mira, métete a un Starbucks a trabajar. Pues yo no quiero ser mesero. Bueno, ok, entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, ahí hay que empezar a trabajar. Es una cuestión bien complicada, pero de que lo puede hacer, lo podría perfectamente hacer. Es decir, no, frente a toda incapacidad hay una capacidad. ¿Sí? Y tenemos que trabajar esa capacidad. No quedarnos con lo que no pueden hacer, sino trabajar lo que sí pueden hacer. Sí. Por ejemplo, él ahorita me está diciendo que quiere trabajar en Rappi, en repartir comidas y pues tiene su chiste ver quién se la pide, quién se la manda, los cambios y todo eso. A veces yo lo auxilio, puedes ver, pero no lo veo, no todo el tiempo. Déjalo de auxiliar. Y híjole, pues me llena de pendiente andar en la bicicleta por... Déjalo. O sea, aquí tienes que soltarlo. ¿Sí? Si tú lo sueltas, él va a desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que me estén diciendo. ¿Sí? Si entrega mal una comida, le van a decir, yo no pedí esto. Y tendrá que resolverlo. ¿Sí? Si te habla por teléfono, oye, papá, traje la comida del 27, que era la del 32, pues resuélvelo. Tenemos que empoderarnos como papás a decir, va. O sea, está haciendo esto, lo está... Te quiero poner un ejemplo. Una señora
con una mujer con autismo, una chica de 20 y tantos años con autismo. Sí, esta niña, o sea, esta mujer muy ritualista, o sea, muy de cumplir con sus horarios. Todos los domingos es domingo de hot cakes, a las 9 de la mañana. La mamá se va a una fiesta el sábado, se queda dormida, y cuando se da cuenta son las 11 de la mañana y dice los hot cakes. ¿Sí? Se levanta, yo sorpresa, su hija estaba lavando los trastes de que había hecho el hot cake, había hecho la masa, había prendido la estufa, había puesto el sartén y se hizo sus hot cakes. Y ella decía, nunca la había dejado. Yo ya lo sabía hacer perfectamente. Entonces, a veces es nuestro temor, un poco lo que ella hablaba hace rato, de no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. A la hora de que lo sueltas te das cuenta, pues sí pudo, o sorpresa. ¿Sí? Estas habilidades tenemos que ponerlas en práctica. Y sí, nos genera un pánico horrible, pero cualquier chavo que se va a subir a una bicicleta se va a caer. Cualquiera. Cualquier chavo que hace una entrega de alimentos se va a equivocar, todos. Y de ahí aprenden. Tu hijo tendrá que aprender de eso. Pero sí hay que soltarlos. Yo estaba esperanzado en él no se socializa, es muy difícil socializar y lo veo muy solitario, pues. En algunas terapias que veo de adultos, del grupo, pues más que todo yo sé que no van a cambiar pues su condición, pero sí su forma de relacionarse con semejantes, pues. Híjole, tengo una muy mala noticia. Los Asperger se caen muy mal entre ellos. No se soportan. Porque pues, tiene una obsesión que no va con la de él y se hace el cortocircuito. ¿Sí? Y empiezan, ese está peor que yo, ¿verdad? O sea, el Asperger de él sí está muy más está peor que el mío. O sea, no es una población como el síndrome de Down. El síndrome de Down sí son un imán. Los síndromes de Down se juntan, estos no. Estos se alucinan los chavos con Asperger. ¿Sí? No se caen bien. Entonces, trabajar grupos es bien complicado. Lo social se vuelve una necesidad de nosotros. ¿Sí? También él tiene que desarrollar sus habilidades. Y insisto, a su estilo tendrá uno, medio amigo, la puede hacer. Pero es más, a veces nuestro miedo y nuestra necesidad. Entonces hay que ir ahí. No quiero decir que es tu culpa, lo que me refiero es, hay que entender este proceso de soltar. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande para ir soltando. Y a ver qué pasa. ¿Sí? Se van a dar los trancazos, Es otra señora. Sí, me habla y me dice, oye, va a ir Alex al consulado a pedir su visa. Necesito una carta que diga que él tiene Asperger. ¿Por? Pues porque lo van a ver raro y no le van a querer dar la visa. Le dije, déjalo en paz, tiene 26 años, que vaya solo y se haga bolas. ¿Tú no vas a dar ninguna carta? No te vas a dar ninguna carta. ¿Y qué hago? No hagas nada. Él tiene que entrar solo porque tú ya no puedes entrar con él. Oh, sorpresa, entró y a los 15 minutos salió con la visa. ¿Sí? Es decir, te pongo este ejemplo porque haces como esa parte de no va a poder, yo sorpresa sí pudo. ¿Sí? Y eso pues, es una situación medio conflictiva. Pero bueno, es una cuestión que hay que ir trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay ahorita, o sea, cada vez hay más autismo y Asperger. No, yo no creo que haya más ¿No? autismo. Ya están sacando por ahí una información de que hay uno cada 68, ¿no es cierto? Sí, en México se habla de que hay uno por cada 115 nacimientos. A mí me parece que es altísimo porque estamos hablando de 1 millón de personas con autismo. Es altísimo. Yo calculo que debe ser más o menos la mitad, medio millón, que es muchísimo también, ¿sí? Y el problema no es, de ese medio millón es que la mitad son adultos, ¿eh? Entonces, no es que haya más, hay un mejor diagnóstico y hay una mejor detección. Yo sí no creo que haya una incidencia, no habría por qué haber una incidencia.